Gracias de paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Yahshua HaMashiach. Reciban un cordial saludo de parte de Iglesia Unción de Guerra y del Ministerio El Rincón de la Palabra. Vamos a seguir estudiando en Jonás. Lo vamos a ver como un manual de misiones. En la enseñanza anterior habíamos aprendido sobre la obediencia y en que no debemos cuestionar si Dios va a hacer algo o no lo va a hacer. Dado que Jonás se justificó en no obedecer a Dios, porque ya sabía que siendo un Dios misericordioso y justo iba a perdonar a Nínive. Y ya fuera que él fuera o no fuera eso, no iba a cambiar en nada lo que ya Dios había dispuesto. Pero considero que aquí aprendimos dos cosas. Uno, Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y aunque Él lo sepa todo, lo pueda todo y esté en todo sitio, también nos ha dado el albedrío. Y ese pequeño tópico puede cambiarlo todo para nosotros. Así fue como sucedió con Nínive. Segundo, nosotros nunca tendremos la capacidad de comprender los designios de Dios. En Isaías 55, 8, 9, la palabra nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La enseñanza anterior cerró con este pensamiento. La prueba viene en nuestro corazón y un corazón que ama a Dios le obedece. Y creo que todo se basa al final en eso. No en evaluar lo que Dios quiere, vaya a hacer o cómo desea que sean las cosas, sino en que su creación le obedezca sin cuestionar la relevancia o no de lo que vamos a hacer. Pensemos en esto, y nos pasa muy a menudo. Bueno, al menos a mí sí. El espíritu nos conmueve a decirle algo a alguna persona, particularmente si no la conocemos, y nos ponemos a pensar, ¿será que se ve muy seria? ¿Qué pensará si le doy una palabra? ¿Me va a insultar? Es que de X religión y se va a molestar. Y así seguimos cuestionándonos. Somos un Jonás. Vemos la necesidad de alguien y pensamos, podemos darle un poquito de comida o esta ropita que ya no uso. Pero si se molesta porque va a creer que pienso que es un fracasado, mejor no. Somos un Jonás. Un consejo, una palabra de aliento o cualquier otra cosa que nuestro prójimo ocupe de nosotros y no lo hacemos, nos convierte en un Jonás. ¿Has leído el libro de Jonás? Bueno, si lo has leído, ¿qué le parece su mensaje? ¿Qué opinión tienes de la huida de Jonás al recibir el llamamiento a servir? Nínive tenía una reputación de ser una ciudad malvada. Eso lo podemos ver en Nahum 3 del 1 al 4. En nuestra época hay muchas ciudades inicuas. ¿Sirve esa maldad para disminuir el amor del Señor hacia los habitantes de ellas? ¿Cuál es nuestra obligación al ser llamados a servir de una manera que tal vez consideremos desagradable? Es evidente en todo el relato de Jonás que éste se sentía disgustado al ver el amor de Dios por los pecadores, ese amor que tantas veces fue prometido a Israel y esperando por esa nación, y que ahora se dispensaba a otros, y peor, aún a sus opresores paganos. Si usted ha conocido a alguien que se haya mostrado resentido porque un miembro recién llegado a la iglesia o uno que recientemente se ha activado recibe la atención y preferencia de los demás miembros, bueno, conoce a un Jonás cuando si no es usted o yo. El profeta Jonás fue un siervo de Dios diferente de los demás. Fue llamado para efectuar una misión muy semejante a la de los otros profetas, llamar al arrepentimiento a un pueblo que estaba madurando en la iniquidad. Pero a diferencia de los demás, Jonás respondió intentando huir de su asignación. Si se hubiera negado por cobardía, aún esta no es una excusa. Se habría comprendido, pues la brutalidad con que los asirios trataban a sus enemigos era bien conocida. Pero el problema de Jonás no parece haber sido la cobardía, sino más bien el resentimiento contra el Señor por dar al odiado enemigo una oportunidad de arrepentirse. Para una persona que ha aprendido a tener amor cristiano hacia todos los hombres, la actitud de Jonás parece casi increíble, pero para un israelita
que había aprendido que él pertenecía a un pueblo escogido y que los gentiles eran corruptos y por lo tanto no eran aceptables a Dios, la actitud de Jonás era más comprensible. Aunque nos sorprenda, porque esperamos una actitud diferente a los profetas del Señor. La reacción de Jonás fue muy humana. Al leer la historia de Jonás, trate de comprender por qué reaccionó como lo hizo. La misión de Jonás fue un hecho de importancia simbólica que tuvo el propósito no solamente de hacer comprender a Israel la posición de los gentiles en el reino de Dios, sino también de representar el día en que los paganos que obedecieron la palabra de Dios se unieron en fraternidad para gozar de la salvación preparada en Israel para todas las naciones. A medida que se acercaba el tiempo en que Israel iba a ser entregada al poder de los gentiles y pisoteada por ellos, como consecuencia de su orgullosa apostasía al apartarse del Señor su Dios, fue muy natural que la mente de Israel considerara a los gentiles como enemigos del pueblo y del reino de Dios. No solamente les negaba la capacidad de salvarse, sino que también interpretaba el anuncio profético del juicio que venía sobre los gentiles como indicación de que estaban destinados a la destrucción total. El objeto de la misión de Jonás en Nínive era el de combatir de la forma más enérgica y prácticamente desechar por completo la idea errónea de que solamente los descendientes de Abraham, o sea, la nación elegida, merecían salvación. La actitud de Israel hacia el designio de Dios de mostrar misericordia a los gentiles y otorgarles salvación queda demostrada en la conducta de Jonás al recibir el mandato divino y también cuando va a llevarlo a efecto. Jonás trata de escapar del mandamiento de proclamar la palabra de Dios en Nínive e intentar hacerlo huyendo a Tarsis, porque se siente disgustado por la demostración de misericordia divina hacia el gran mundo pagano y porque, de acuerdo con Jonás 4:2, teme que la prédica del arrepentimiento desvíe la destrucción con la que estaba amenazada aquella ciudad. ¿Ha estado usted en la posición de Jonás, deseando la destrucción de algún asesino, traficante o similar, más que su salvación? Bueno, de esta forma de pensar del profeta se reflejan los sentimientos y la forma de pensar de la nación israelita en general hacia los gentiles. De acuerdo con el hombre natural que había en él, Jonás comparte el sentir de la nación y por tanto es el indicado para representar a Israel en ese aspecto. La aplicación de este castigo que cae sobre él en razón de su obstinada resistencia a la voluntad de Dios representa lo que Israel seguramente acarreará sobre sí por causa de su obstinada resistencia al llamado divino y por rechazar y apartarse de la presencia de Dios. Pero Jonás, al ser arrojado al mar, es tragado por un gran pez, y cuando ora al Señor, desde el vientre del pez es vomitado sobre la playa sin haber sufrido daño alguno. Este milagro también tiene un significado simbólico para Israel. Muestra que si la nación carnal, con su mente impía, se volviera al Señor aún en las circunstancias más extremas, sería levantada otra vez de una nueva vida salvándose de la destrucción por un milagro divino. Esta analogía es hermosa. Nos recuerda Lucas 6:41. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y eso pasa precisamente con nosotros. Deseamos la destrucción del malvado sin el menor ápice de misericordia, sin poner en la balanza nuestra propia maldad. Jonás, solo por ser del pueblo escogido de Dios, ya se considera a salvo, pero nunca puso en peso su propio corazón. Y finalmente, la forma en la que Dios reprende al profeta cuando éste se muestra enojado porque Nínive ha sido perdonada tiene por objeto exponer ante Israel, como si fuera en un espejo, la grandeza de la compasión divina, la que alcanza a toda la humanidad, y hace esto para que la nación reflexione sobre ello y lo ponga en su corazón. Esto puede resultar obvio o sorprendente. Está claro que Jonás trata de la misión de Dios. Fue debido a su piedad por los perdidos que Dios envió a Jonás para advertir a los ninivitas de su ira venidera. Y es que la parte misionera es visible en toda la escritura. La finalidad de los profetas en la Biblia es actuar como mensajeros de Dios para guiar a su pueblo, llamándolo al arrepentimiento, denunciando la injusticia y la idolatría y reafirmando la fidelidad a su alianza.
Además anuncian la voluntad divina, consuelan, advierten sobre el juicio futuro y mantienen viva la esperanza mesiánica. La palabra griega profetes puede significar uno que habla o defiende. A los profetas también se les llama videntes, debido a su intuición espiritual o a su capacidad para ver el futuro. En la Biblia los profetas a menudo tenían tanto la función de enseñar como la de traer revelación, declarando la verdad de Dios sobre temas contemporáneos y al mismo tiempo revelar detalles sobre el futuro. El ministerio de Isaías, por ejemplo, tocó tanto el presente como el futuro, predicó valientemente contra la corrupción en sus días y entregó grandes visiones del futuro de Israel. Los profetas tenían la tarea de hablar fielmente la palabra de Dios a la gente. Ellos fueron instrumentos para guiar a la nación de Israel y establecer la iglesia. La casa de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua HaMashiach mismo. Más de 133 profetas nombrados se mencionan en la Biblia, entre ellos 16 mujeres. Además, muchos otros profetizaron, como fue el caso de los 70 ancianos de Israel y los 100 profetas rescatados por Abdías. El primer profeta mencionado en la Biblia es Abraham. Tanto Jacob como José, descendientes de Abraham, tuvieron sueños sobre el futuro que podrían clasificarse como proféticos. Moisés fue llamado un hombre de Dios y fue considerado un gran profeta. Josué y muchos de los jueces sirvieron como profetas, como Samuel, como el último juez escuchando la voz de Dios desde niño. Luego él ungiría a David, quien sirvió como rey y profeta en Israel. El tiempo de Elías y Eliseo se caracterizó por un alto nivel de actividad profética. En realidad, una escuela de profetas floreció durante sus vidas. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista predijo acerca del Mesías. Jesús mismo vino como profeta, sacerdote, rey y Mesías, cumpliendo muchas de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Por supuesto, no todos los que proclaman un mensaje en realidad son profetas de Dios. La Biblia nos advierte contra los falsos profetas que dicen hablar en nombre de Dios, pero que en realidad engañan a las personas que pretenden informar. En este caso de Jonás, este no era un falso profeta, pero al rato sí podemos decir que malo, dado que no quería obedecer el llamado. Un verdadero profeta se comprometerá a hablar de la verdad de Dios. Él o ella nunca va a contradecir la palabra revelada de Dios. Un verdadero profeta dirá, como el profeta Micaías, justo antes de su fatídico enfrentamiento con Acab: vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Pero Dios parecía haberse equivocado de misionero. Casi nada en Jonás luce ejemplar en esta historia, pero parece que ese es el objetivo. La renuencia misionera de Jonás debió haber avergonzado a los lectores de su libro y hacerles ver que la luz de las naciones apenas era visible. En Isaías 49:6 dice la palabra: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esa luz es la que pretende abrir los ojos de los pecadores que son llamados a conversión. Los que hemos recibido compasión deberíamos estar deseosos de compartir con el mundo este mensaje de un Dios compasivo. El actuar de Jonás demuestra que él no es el héroe de la misión, sino Dios. El renuente acercamiento de Jonás preparó a Israel para esperar un profeta mayor que buscaría y salvaría voluntariamente a los perdidos. En Lucas 19:10 vemos: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solo Cristo puede cumplir la promesa de iniciativa divina de bendecir a todas las naciones de la tierra. El avivamiento de Nínive, por medio de su arrepentimiento, nos demuestra que aunque Dios mismo haya emitido juicio sobre las naciones, su infinita misericordia y compasión nos libera del castigo divino y proclama la liberación del dominio de Satanás sobre las naciones. Gracias al divino don indescriptible de Cristo, un día
miríadas y millares de redimidos cantarán el valor incomparable del Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 5, 11, 12. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Verdaderamente, la salvación es del Señor. Jonás revela el corazón amoroso de Dios hacia los perdidos. El profeta no lo hace por propia voluntad, sino como tipo de Cristo. Prestemos atención a Jonás, no porque sea un modelo de piedad, sino para que nos reflejemos en él y comprendamos al Cristo que él muestra. Se te ama en el amor de Cristo.